¿De verdad Francia abandonó el Sahel o simplemente movió sus fichas fuera del foco internacional? Los titulares internacionales gritaban el fin de una era. Francia, presionada por años de protestas, arriaba sus banderas y retiraba soldados. Imágenes de celebración llenaban las redes sociales, presentando una victoria para la soberanía africana. Los discursos oficiales hablaban de respeto a la autodeterminación y de un nuevo capítulo en la relación entre París y África. Pero, ¿realmente perdió Francia? Esa historia solo contaba la mitad. Bajo la superficie, algo mucho más inquietante tomaba forma. Una reconfiguración silenciosa, invisible para la mayoría, que recuerda a los viejos movimientos del ajedrez geopolítico europeo del siglo XX, cuando las potencias coloniales nunca abandonaban del todo sus antiguos dominios, sino que solo cambiaban de táctica y de fachada. Mientras todos miraban a Mali, Níger y Burkina Faso, Francia cambiaba de estrategia y se instalaba en países vecinos. Lo llamaron cooperación, entrenamiento, apoyo. Cambiaron los nombres, pero la influencia francesa seguía allí, disfrazada de ayuda. Como en la época de la Guerra Fría, cuando las bases militares cambiaban de nombre pero no de función, la realidad era mucho más compleja de lo que los titulares querían mostrar. Si creemos que Francia simplemente se fue, podríamos estar ignorando cómo se están redefiniendo los poderes globales y el verdadero futuro de África. Aquí no solo se juega la geopolítica, está en juego la independencia de millones de personas y el surgimiento de una generación que quiere reescribir su destino, en un continente donde el 80% de la población tiene menos de 30 años y sueña con un futuro sin tutelas extranjeras. Hoy revelamos cómo Francia nunca se fue y cómo África está respondiendo, con ejemplos concretos y estrategias cada vez más audaces. Para entender la magnitud de esta transformación, primero hay que mirar cómo y por qué Francia llegó a dominar el Sahel. Solo así podremos descifrar qué ha cambiado realmente. Francia, tras la descolonización formal de los años 60, nunca soltó del todo el control. Firmó acuerdos de defensa, mantuvo bases militares en puntos estratégicos como Dakar y Abiyán, y usó su moneda, el franco CFA, como herramienta de influencia económica. Cada vez que surgía una crisis, París intervenía, justificando su presencia como necesaria para mantener el orden y combatir el terrorismo. Mientras unos celebraban la independencia, otros detectaban movimientos inquietantes. Cuando Francia arrió sus banderas en Malí, Níger y Burkina Faso, la prensa internacional proclamó una retirada histórica, símbolo de victoria para quienes exigían soberanía. Sin embargo, mientras en esas capitales ondeaban banderas nuevas, en Benín, Costa de Marfil y Senegal se izaban discretamente otros tricolores bajo el mismo sello francés. Es un movimiento que recuerda a la retirada británica de Egipto en 1956. Salieron por la puerta principal, pero permanecieron décadas más en bases vecinas, listos para intervenir cuando los intereses occidentales lo exigieran. La presencia militar no desapareció, simplemente se transformó. Las bases se rebautizaron como misiones de entrenamiento, centros de cooperación o hubs de seguridad. Cambiaron los nombres, pero los soldados, los aviones y las operaciones siguieron allí, solo que a cientos de kilómetros, lejos de las protestas y de los titulares. En Benín, por ejemplo, se establecieron centros de mando con capacidad de respuesta rápida ante crisis en los países vecinos. En Costa de Marfil, la base de Port-Bouet pasó a ser un nodo logístico para toda la región, recibiendo vuelos de reconocimiento y material militar de última generación. En apariencia, Francia cedía ante la presión popular. En la práctica, tejía una red en torno al Sahel, un perímetro estratégico que rodea sin ocupar. Donde antes había ocupación directa, ahora hay contención. Una estrategia de cerco que permite vigilar, intervenir y presionar desde la periferia. Es la misma lógica que emplearon las potencias en la Guerra Fría al crear cordones sanitarios alrededor de zonas de interés, como hizo Estados Unidos en el sudeste asiático. El riesgo es claro. Si aceptamos la narrativa de una retirada total,
Perdemos la capacidad de leer entre líneas y descifrar los juegos de poder que realmente marcan el destino de África Occidental. La independencia verdadera no se alcanza solo expulsando botas extranjeras, sino entendiendo cómo mutan las formas de influencia. La historia está llena de ejemplos. La influencia soviética en Europa Oriental sobrevivió décadas más allá de la retirada formal de tropas, gracias a redes de espionaje, acuerdos económicos y control de la información local. Pero la verdadera batalla no fue solo militar. Lo que estaba en juego era mucho más profundo. El control de las ideas, las narrativas y el futuro de toda una generación africana. Un nuevo tipo de resistencia estaba a punto de surgir, inspirado en movimientos como la Primavera Árabe, donde la información y las redes sociales jugaron un papel tan importante como las armas. Un cerco invisible reemplazó la ocupación francesa que el mundo celebraba como terminada. París no se retiró, se adaptó, levantando bases militares discretas en los márgenes del Sahel, ampliando pistas aéreas y desplegando enjambres de drones que patrullaban desde Benín, Costa de Marfil y Senegal. En 1983, Estados Unidos hizo algo similar en El Salvador y Honduras, instalando bases de entrenamiento para operaciones en la vecina Nicaragua, sin presencia directa en el territorio en conflicto. La vigilancia física era solo la primera capa. Redes de escuchas, espionaje y monitoreo conectaban esas bases periféricas, tejiendo una muralla tecnológica que vigilaba cada movimiento en Mali, Níger y Burkina Faso. La frontera se volvió una línea de control remoto, invisible pero férrea, diseñada para limitar la autonomía africana. Cientos de antenas de comunicaciones, radares y satélites monitorean los desplazamientos de grupos armados y las decisiones de los gobiernos locales en tiempo real. Mientras tanto, los grandes medios occidentales impusieron su relato. Titulares y reportajes saturaban las pantallas con imágenes de caos, colapso y la amenaza imparable del terrorismo. Cada incidente, cada manifestación, se convertía en prueba irrefutable de la supuesta incapacidad africana para gobernarse, alimentando el miedo y la idea de un desastre inevitable. Es una estrategia mediática que ya se vio en Irak en 2003, cuando la prensa internacional reforzaba la idea de que la inestabilidad solo podía solucionarse con presencia extranjera. Esta guerra de narrativas tenía un propósito: legitimar la presencia francesa, presentándola como un acto heroico ante la comunidad internacional. Francia ya no era un invasor, sino la salvadora que rescataba al Sahel de sí mismo. Así, el control militar quedaba oculto tras la máscara de la cooperación y la ayuda humanitaria. En Costa de Marfil, por ejemplo, cada operación militar se anuncia como parte de un programa de asistencia para el desarrollo, aunque implique patrullajes armados y operaciones de inteligencia. La realidad, sin embargo, era mucho más sutil y peligrosa. Francia no necesitaba tanques en Bamako para mantener su influencia. Bastaba con rodear el Sahel, controlar el flujo de inteligencia y administrar la seguridad desde el exterior. El poder real residía en la capacidad de modelar la percepción tanto interna como externa de la crisis. De hecho, expertos en relaciones internacionales comparan esta estrategia con el soft power chino en África, donde la influencia se ejerce sin necesidad de tropas, a través de infraestructura, tecnología y control informativo. Lo que estaba en juego no eran solo fronteras. Era el derecho de los países africanos a decidir su futuro sin tutelas. Si este nuevo cerco persistía, corría el riesgo de convertirse en el rostro sofisticado del neocolonialismo. Décadas después de la independencia formal, la soberanía africana volvía a estar amenazada, como en el caso de Guinea en 1958, que fue castigada con un bloqueo económico tras rechazar la tutela francesa. Pero desde el corazón del Sahel comenzó a gestarse algo inesperado. Un nuevo actor emergía, impulsado por la energía de una generación joven que ya no aceptaba tutelas. El desafío apenas comenzaba. Ejemplos históricos muestran que los movimientos juveniles han sido motores de cambio decisivo. En Sudáfrica, el movimiento Soweto de 1976, liderado por estudiantes,
aceleró el fin del apartheid décadas después. Un solo gesto. Una generación al unísono. Y en el corazón de África, una fuerza inédita comienza a rugir. Ibrahim Traoré, el joven líder de Burkina Faso, no solo desafió a la vieja guardia internacional, se transformó en el emblema de una nueva generación africana que ya no pide permiso. Traoré y miles de jóvenes alzaron la voz, exigiendo soberanía real y el fin de décadas de tutela extranjera. Su discurso resuena en las universidades, en los mercados y en las redes sociales, donde hashtags como Wala Afrique Libre y Jeunesse Debout acumulan millones de visualizaciones. La chispa se propagó velozmente. En pocas semanas, Mali y Níger se sumaron a Burkina Faso. Así nació el llamado Triángulo del Sahel, una alianza sin precedentes que rompió la lógica de dependencia y trazó una línea clara en la arena. Aquí mandan los africanos. La situación recuerda a la creación del Movimiento de Países No Alineados en 1961, cuando más de 25 naciones se unieron para desafiar la hegemonía de las superpotencias de la época. Lo que comenzó como gestos simbólicos pronto se tradujo en acciones concretas. Los 3 países expulsaron tropas extranjeras y rediseñaron su arquitectura de defensa. Forjaron nuevas alianzas militares regionales, con el fin de proteger sus fronteras y compartir inteligencia sin intermediarios. Ejercicios conjuntos, patrullas compartidas y sistemas de alerta temprana reforzaron la cooperación entre ellos, inspirando a otros países a considerar modelos similares. Pero el cambio fue más allá de lo militar. Surgieron políticas económicas audaces, nacionalización de recursos, impulso decidido a industrias locales y una narrativa de control africano sobre el propio destino. En mercados y calles, el mensaje resonaba. La riqueza de África pertenece a los africanos. Níger, por ejemplo, renegoció contratos de uranio con multinacionales, buscando mejores condiciones para su pueblo, mientras Burkina Faso lanzó programas para sustituir importaciones por productos nacionales. El eco cruzó fronteras. De Senegal a Togo, una ola panafricanista contagió a millones de jóvenes, despertando orgullo, unidad y resistencia frente a narrativas impuestas. Soberanía se convirtió en consigna y en sueño colectivo. En Ghana, movimientos estudiantiles organizaron foros y marchas en solidaridad con el Triángulo del Sahel, recordando la época de Kwame Nkrumah y el panafricanismo de los años 60. Sin embargo, el riesgo es enorme. Si el Triángulo del Sahel se consolida, marcará el inicio de un nuevo orden capaz de romper cadenas en todo el continente. Si fracasa, la idea de que África depende de potencias externas se reforzará, como ocurrió tras el fracaso de la Unión Africana de los años 70, que se vio bloqueada por divisiones internas y presiones externas. La batalla decisiva, sin embargo, ya no solo se libra en despachos o cuarteles. El verdadero pulso por el futuro africano se trasladó al terreno mediático y financiero, donde información y dinero son ahora armas silenciosas y letales. Las sanciones económicas, la congelación de cuentas y las campañas de desprestigio internacional forman parte de la nueva guerra sin balas. Pero mientras el mundo observa, otra jugada maestra se prepara fuera del foco. Francia y sus aliados tampoco han dicho la última palabra. París ha reforzado sus lazos con la Unión Europea y Estados Unidos, buscando apoyo para mantener su influencia indirecta a través de organismos multilaterales y acuerdos de cooperación en seguridad, tecnología y comercio. La generación digital africana transformó la información en un campo de batalla propio. Mientras medios occidentales lanzaban campañas de descrédito y anunciaban el colapso del Sahel, ocurrió lo inesperado. Decenas de miles de jóvenes africanos tomaron control de la narrativa global. Influencers, periodistas independientes y activistas crearon redes colaborativas para monitorear y denunciar la manipulación informativa. Frente a titulares de caos, creadores y comunicadores del continente respondieron con fuerza. Desmontaron propaganda extranjera pieza por pieza, generaron contenido propio y viralizaron mensajes de resistencia en plataformas como TikTok, Twitter y YouTube. Era una respuesta masiva, tejida en tiempo real con memes
hilos de análisis y documentales caseros. En Nigeria, el movimiento Inu Ensars demostró cómo la juventud puede organizarse y desafiar narrativas oficiales con solo un teléfono y acceso a Internet. La narrativa no solo se defendía, se reescribía. Radios independientes, podcasts populares y microdocumentales en redes sociales documentaron cada avance, desde la caída de banderas extranjeras hasta celebraciones callejeras en Bamako, Ouagadougou y Niamey. Por primera vez, los africanos no solo vivían la historia, la narraban. En YouTube, canales como Jeune Afrique y Sahel Stories han conseguido millones de visualizaciones, sumando voces locales y expertos internacionales. Aquí se vivió un auténtico choque generacional. La generación Z africana, armada con teléfonos inteligentes y creatividad, desarmó desinformación y rumores mucho más rápido de lo que podían propagarse. Cada teoría conspirativa era desmentida en cuestión de horas. Cada noticia manipulada encontraba su contranarrativa viral con igual rapidez. En menos de 24 horas, campañas de desinformación eran desmontadas, mostrando la agilidad y resiliencia de la nueva juventud africana. La presión externa, lejos de fracturar al Triángulo del Sahel, solo fortaleció su unidad. Los ataques mediáticos no aislaron a Mali, Burkina Faso y Níger. Al contrario, consolidaron su legitimidad y su imagen ante una juventud continental que veía en ellos un ejemplo de soberanía y orgullo africano. El fenómeno recuerda a la resistencia vietnamita en los años 60, cuando la propaganda internacional no logró frenar el ánimo de lucha nacional. Pero lo que estaba en juego era todavía más profundo. Controlar la narrativa significaba controlar el poder político, económico y cultural de toda la región. Perderla implicaría regresar a décadas de manipulación y dependencia extranjera. En el Congo de Patrice Lumumba, la batalla informativa fue tan decisiva como la militar, y su pérdida abrió la puerta a décadas de intervención extranjera. Ahora, con la narrativa en manos africanas, el mundo observa. ¿Podrán estos jóvenes sostener el pulso frente a intereses globales aún más grandes? Para lograrlo, deben consolidar sus redes, fortalecer la educación mediática y crear plataformas propias, independientes de las grandes tecnológicas internacionales. ¿Está África ante el amanecer de una nueva era o frente a otro gran enfrentamiento global? Hoy, la independencia africana cuelga de un delicado equilibrio. Lo que muchos celebraron como la expulsión definitiva de Francia quizá fue solo un cambio de estrategia. París no se marchó del todo. En vez de un adiós, Francia transformó su presencia, operando en las sombras y reforzando alianzas, bases y tecnología alrededor del Sahel. En Gabón, por ejemplo, ha intensificado su cooperación militar, mientras en Senegal financia proyectos de seguridad fronteriza bajo el paraguas de la lucha antiterrorista. Pero algo crucial ha cambiado. Por primera vez en décadas, los jóvenes africanos no solo protestan, ahora lideran, conectados, una ola de movimientos que desafían abiertamente las viejas estructuras de poder. Reclaman soberanía real, tanto política como económica, y rechazan ser piezas en juegos ajenos. Organizaciones como Africtivistes y Yen Amarre canalizan ese impulso en campañas concretas de educación, emprendimiento y vigilancia ciudadana, proponiendo soluciones africanas a problemas africanos. ¿Es esta emancipación una ilusión o podrá consolidarse de verdad? Si África logra romper el ciclo de dependencia, podría encender una revolución continental y alterar el equilibrio global. Pero si los intereses extranjeros logran desactivar este impulso, el continente podría entrar en una nueva era de control indirecto, aún más difícil de identificar y combatir. La historia ofrece lecciones. La independencia de la India, liderada por Gandhi y Nehru, solo fue real cuando la mayoría de la población tomó conciencia de su poder colectivo y resistió, no solo con protestas, sino con creación de instituciones propias y alternativas económicas. El destino de África Occidental está en juego en este preciso instante. ¿Podrán los jóvenes reescribir su futuro, o veremos a la historia repetir sus viejos patrones con nuevos nombres? ¿Estamos ante el nacimiento de una África verdaderamente libre,
o al borde de una nueva lucha de poderes? La respuesta depende de la capacidad de la juventud para construir alianzas duraderas, crear instituciones transparentes y resistir no solo la presión externa, sino también las tentaciones internas de corrupción y división. La respuesta reside en millones de africanos y en las decisiones del mundo. Cada alianza, cada acto de resistencia, cada paso cuenta. Como en la caída del muro de Berlín, donde millones de anónimos cambiaron la historia con pequeños gestos, hoy cada ciudadano africano tiene el potencial de inclinar la balanza. ¿Y tú qué piensas? ¿Es este el inicio de la emancipación definitiva, o solo otro giro en el ciclo de influencia extranjera? El debate está abierto, y la historia, esta vez, se escribe en tiempo real